Mi puesto número 3 hoy, ¿sí? Porque la verdad que fue difícil elegir el puesto número 3. Esto suele suceder con estos artistas, ¿no? Con discografías tan amplias y tan vastas, tan ricas. Pero bueno, mi puesto número 3, en definitiva, es el segundo disco de Ozzy, Diary of a Madman, editado en el año 1981. Lleno de clásicos, ¿no? El tema de apertura es uno de mis temas favoritos de la discografía de Ozzy, Over the Mountain. El segundo track, Fly High Again, otro clásico, ¿no? Que ha sido tocado por Ozzy durante décadas en vivo. Otros momentos maravillosos como Believer, la balada Tonight, me parece de un buen gusto fantástico. La base rítmica de Sato, ese famoso tema 7. El tema que cierra el álbum, Diary of a Madman, con una base, una estructura que me encanta, la verdad, es fantástico. Este disco fue producido por Max Norman, por Ozzy y por Randy Rhoads. Y quiero destacar en esa primera época, ¿sí? A una dupla que para mí fue fantástica, sobre todo al bajista Bob Daisley, ¿sí? Que tuvo mucho que ver con el desarrollo artístico, sobre todo musical, ¿sí? de esos inicios de Ozzy. También fue contribuyendo con él a lo largo de su discografía ya fuera de la banda, e incluso con muchos problemas legales de por medio. Problemas legales que podríamos decir que comenzaron justamente acá. ¿Por qué comenzaron justamente acá? Dicho por ellos mismos. El ingreso ya oficial de Sharon Osbourne como manager, ¿sí? de Ozzy, y ahí empezaron todos los problemas de derechos, qué compuso qué, quién compuso lo otro. Bueno, Bob Daisley lo ha demostrado a lo largo de su carrera musical ser no solo un gran bajista, sino también un extraordinario compositor y arreglador. Claro, en ese momento participaba en esta banda Randy Rhoads, uno de los grandes genios de la guitarra, de la historia del género. También otro gran compositor, un gran hacedor de solos. Que lamentablemente, para hacerlo más trágico todo este disco, ustedes ya saben que él pierde la vida en la gira de presentación de este disco, en ese fatídico accidente aéreo. Pero que remarco mucho a Bob Daisley porque me parece un bajista de un buen gusto. Con Bob Daisley podríamos hacerlo extensivo a su carrera musical, pero bueno, vamos a focalizarnos en Ozzy o su participación en la banda Ozzy Osbourne. Dicho sea de paso, tampoco se iba a llamar así. Sí, ya vinieron ahí los engaños. Iba a llamar Ozzy Osbourne el proyecto. Ya venían los engaños de entrada. Pero quiero decir que me parece un bajista de un buen gusto, de muchísima calidad. Acontece algo con él que no acontece con muy poquitos bajistas del género, que uno puede cantar las líneas de bajo. Tiene un feeling realmente extraordinario. También quiero hacer mención al baterista, ¿sí? A Lee Kerslake, que, bueno, fueron compañeros en Uriah Heep, ¿sí? Junto a Bob Daisley. Que me parece súper sobrio todo lo que hace, los arreglos, la base rítmica, la quiero remarcar porque me parece extraordinario, claro, lógicamente. Después tenemos ahí una figura estelar que es Randy Rhoads. Algo que nunca me convenció mucho de aquellos primeros discos de Ozzy, sobre todo en es la voz, la producción vocal, ¿no? Está cargada de cosas, me parece que podría haber sido un poco más natural, pero bueno, lógico, estamos hablando de un ícono del heavy metal y con una época de himnos de Ozzy, ¿sí? Sin ninguna duda. Mi puesto número 3, Diary of a Madman. Y mi puesto número 3 es para el disco Bark at the Moon de 1983. Un disco que se cumplen 40 años y bueno, es una muy buena ocasión para revisitarlo. La formación, Jake A. Lee en guitarra, Bob Daisley, un asiduo colaborador de Ozzy, Tommy Aldrich en batería y Don Airey en teclados, que también colaboraría varias veces con Osbourne. Para mí es un disco muy compacto, es un disco que
de alguna forma sigue trabajando este sonido de la primera etapa, aunque bueno, ya sin Randy Rose, está muy volcado a lo rockero, digamos, como es todos los 80 y toda la carrera en solista en realidad de Ozzy Osbourne, ¿no? Después vamos a ver un poco de discos de los 90. Para destacar, para mí los temas son muchos, empezando por Bark at the Moon. Bueno, este tema es espectacular, tanto el tema como el video, que recomiendo verlo por ahí, es bastante bizarro. Bueno, ya tapa el disco, lo anuncia. Slow Down, una enérgica canción, quizás no muy recordada, donde hay un trabajo muy interesante de teclados y guitarras. Me parece una de las canciones más logradas del disco. Eh, Después tenemos You Are Not Different, ya una balada que se presenta en la cara A del disco. Now You See It. Esto es interesante porque es un tema que compuso, si no recuerdo mal, el baterista de este disco. Eh, Está dedicado a Sharon Osbourne, obviamente no hablando bien de ella, pero bueno, el tema pasó y se grabó, digamos, ¿no? Esas cosas interesantes que pasan. Now You See It, ahora lo puedes ver, después no lo puedes ver, algo así. Y habla con una especie de mujer tirana que, bueno, hacía referencia a la manager y pareja de Ozzy. Después, Waiting for Darkness, también un muy buen trabajo ahí de teclado y guitarra, los teclados con una importancia muy sustancial, valga la redundancia, en el disco. Cierra el disco, para mí un disco redondísimo, un disco espectacular. Y bueno, y también había problemas con Shai Lee por tema de regalías y ese tipo de cosas, acreditaciones que no se hicieron como debían, de cosas que fueron compuestas como banda, digamos, ¿no? Y que de pronto aparecen acreditaciones solo a Ozzy. Bueno, después eh, saldría que en realidad se le pagó tanto a, a Lee como a Daisley, creo, para que solo aparezca Ozzy en temas de regalías. No sería la primera vez que pasa, después volvería a haber otros problemillas con esta banda en términos de lo que es las acreditaciones de discos y bueno, eh, las acreditaciones de composiciones y las regalías, lo cual no es menor, ¿no? Teniendo en cuenta la plata que puede llegar a movilizar la venta de estos discos y más en esa época donde todavía se ganaba plata vendiendo discos. Eh, y bueno, la verdad que me parece el trabajo de todos es espectacular, las canciones están buenísimas y es una espectacular momento, los 40 años de vuelta para revisitar esta joya del hard rock y metal de los 80. Bueno, y mi puesto número 2 es para este disco también emblemático en mi opinión, ¿sí? No More Tears, año 1991. El disco llevó 2 años grabándose y salió en el momento justo, ¿sí? Creo que es un disco muy maduro, es un término que ustedes ya saben mucho, a mí no me gusta usar, pero creo que se me entiende a dónde quiero llegar. Tiene como muchas paletas musicales. Me pasa una vez más, con la producción me suena un poco comprimida además, pero claro, todo se echa a la borda cuando las canciones son fantásticas, ¿no? Y este disco tiene clasiquísimos como el álbum, como el tema que abre, ¿sí? Mr. Tinker's Train, la balada emblemática, ¿sí? Que trascendió los límites del metal, Mama I'm Coming Home. Coescrita con Lemmy Kilmister, que también participa en este disco con la canción, participa vocalmente con la canción Hellraiser, otro clásico, ¿sí? Que también forma parte de este disco y que también ha sido lanzada discográficamente por Motorhead. De hecho, Lemmy participa coescribiendo 6 canciones en este álbum, pero que finalmente salieron 4, las otras 2 quedaron afuera del disco.
una vez más me van a decir que me paga este hombre a mí, ¿no? Pero el bajo está grabado por Bob Daisley, que seguía contribuyendo, por eso dije antes que siempre la vida de Ozzy y Bob Daisley quizás no está muy divulgado, muy difundido, pero siempre estuvieron como muy entrelazados. A pesar de que, bueno, después, tanto en los videoclips como incluso los créditos, ¿sí? Y en la gira presentación del disco participaba el bajista de Alice in Chains, Mike Inez, ¿sí? Un Zakk Wylde en auge, ¿no? Ya el disco anterior, el disco debut de Zakk Wylde, en mi opinión, el trabajo de Zakk es genial, es glorioso. Me refiero a No Rest for the Wicked. Pero creo que acá da un paso más, ¿no? Da un paso más tanto en el virtuosismo como en los riffs, cómo encarar los solos con variedades, ¿no? Me parece extraordinario. Bueno, la otra canción emblemática, el tema que le da nombre al disco, No More Tears, me parece sensacional, ¿no? Con esa línea de bajo única. Otros momentos geniales como Time After Time, o el tema que cierra el disco me parece fantástico, Road to Nowhere. Bueno, esto es un disco que fue consagrado, yo creo que podríamos decir que popularizó a Ozzy mucho más por fuera de los márgenes del metal, ¿no? Digo, sobre todo con los videoclips, con No More Tears y por sobre todo Mama I'm Coming Home. Por lo menos gente de mi generación, que no es del palo del metal en absoluto, conoció a Ozzy, hasta llegaron a tener algún tipo de acercamiento gracias a esta balada Mama I'm Coming Home. También, ¿no? Otro tema obligatorio en todo concierto de Ozzy. Otro tema que quiero destacar es I Don't Want to Change the World, que valió un Grammy. Valió un Grammy esa canción. No sé si muchos recuerdan eso. Otra gran canción como Desire. En definitiva, bueno, un disco que también, ¿no? Otro tema, otro disco de transición. Digo, por la época, ¿no? La famosa crisis, la salida de los 80 para los 90, con todo lo que eso significó, y ustedes ya saben. Bueno, creo que acá Ozzy salió airoso, muy airoso en esa transición. Es mi puesto número 2, No More Tears. Mi puesto número 2, bueno, creo que también lo puso mi coequiper Guido en algún lugar de su ranking, eso quiero creer. Es para el disco de 1991, allá acá hay un cambio de sonido muy particular y está la preeminencia de este guitarrista adorado por muchos, un virtuoso y con un sonido muy particular y característico, que es Zakk Wylde. El disco está producido por John Purdell, lamentablemente fallecido cerca de los 2000, si mal no recuerdo, y Duane Byron, que John Purdell fue productor, entre otros discos, de uno de los mejores discos de Dream Theater, de la Wake, y de otras cosas más también, ¿no? Pero digo, acá ya estaba, se ve dándole esa impronta de sonido más moderno. Una banda que, si bien en los 90, era el 91, recién en los comienzos, pero que está afrontando esa transición del hard rock de los 80 a actualizar el sonido. Eh, Temas a destacar son un montón. Bueno, la banda tiene a John Sinclair en teclados, que grabó muchos discos con una banda de culto, los Heavy Metal Kids. Bob Daisley también de vuelta en el bajo. Y temas a destacar son muchos. Bueno, obviamente No More Tears, una letra críptica, un tema con una especie de interludio en el medio, que bueno, se diría, esto como muchas letras de rock y de canciones, queda un poco al libre albedrío, pero después Ozzy diría que la canción en realidad habla con una especie de asesino serial, stalker,
desde la perspectiva de este criminal. Tiene sentido cuando uno la lee desde ahí, también si la lee o si la escucha sin esa referencia, también puede tener otros sentidos. Mama y Coming Home, nunca faltan las baladas en los discos de Osbourne, de 2 a 3 baladas, digamos, ¿no? Y esta creo que es quizás la mejor balada de toda la carrera de Ozzy Osbourne, me atrevo a decirlo. Tiene como esa cosa medio folk, medio country en las guitarras, las acústicas, obviamente la impronta esa de medio de rock sureño de Zakk Wylde. Hellraiser, acá está un tema que también muchos lo habrán conocido por Motorhead y por aparecer en la película, creo que era parte 2 de... me está fallando la memoria, pero la película Hellraiser, justamente, la película de Pinhead, que por Motorhead, porque justamente Lemmy está contratado en este disco como compositor. Bueno, él es parte también del compositor de este tema y de un excelente rock and roll rápido y rutero que es Desire. Y bueno, y también otra balada, Road to Nowhere, piano y voz, que lo termina en power balada, muy emotiva. Realmente me parece un disco excelente, un disco contundente, la producción es espectacular. Y seguro me estoy olvidando de un montón de datos, pero bueno, es un disco de lo mejor. Quizás el disco que más me gusta, pero ¿por qué lo pongo en puesto número 2? Porque me parece el puesto número 1, un disco que también me gusta muchísimo, me parece más representativo en sí de todo lo que es el concepto Ozzy Osbourne. Y mi puesto número 1, como no podía ser de otra manera, el disco debut de Ozzy, ¿sí? Año 1980, Blizzard of Ozz, ¿sí? Blizzard of Ozz, así iba a llamar el proyecto, y después pasó a llamarse así el disco, y el proyecto pasó a llamarse Ozzy Osbourne. Esto declarado, confesado tanto por el ya fallecido Lee Kerslake como Bob Daisley, ¿sí? Que declararon que se sorprendieron que se llamaban Ozzy Osbourne el día que salió esta impresión y los afiches de promoción. Tenían todo acordado que el proyecto se iba a llamar como finalmente se llamó el disco. Bueno, ya empezaron los problemas casi del minuto cero. Luego se profundizaron, ¿sí? Con la salida de Diary of a Madman, como ya hablábamos ahí en el puesto número 3. Pero sin ninguna duda hay que remarcar que este disco es un disco icónico, ¿no? Con los principales himnos o uno de los principales himnos de la discografía de Ozzy, con esa apertura, con ese riff extraordinario, I Don't Know, y después, bueno, obviamente los clásicos Mr. Crowley, Crazy Train, la controversial Suicide Solution, ¿no? Digo controversial porque esto derivó en un juicio, creo que, si la memoria no me engaño, fue en el año 84, 85, por aquel joven, y una vez más pido perdón, creo que se llamaba John McCowell, aquel suicidio, ¿no? Famoso de este joven, que lo hizo supuestamente incentivado por esta canción. Este disco iba a ser producido por Chris Tsangarides, ¿sí? Un productor legendario del heavy metal, y fue despedido en medio de la producción porque no se quedaban contentos. El ingeniero de sonido, que era Max Norman, que ya venía trabajando con Chris Tsangarides, asumió el rol de productor. Y una vez más quiero destacar, como destaqué en el puesto número 3, la participación de tanto de Randy Rhoads, obviamente, como genio de la guitarra, como Bob Daisley, ¿sí? Que es hacedor, podríamos decir explícitamente, de estos himnos, donde, claro, era todo un desafío, ¿no? Era todo un desafío, por eso le doy tanto valor, porque el resultado final es maravilloso, pero digo, era un desafío en la época. Tanto por un lado Black Sabbath, ¿no? Y por otro lado Ozzy Osbourne, después de lo que fue la separación controversial, y el tiempo que se tomaron para volver a la actividad, tiempo que me pareció
no, digo, yo no viví esa época por cuestiones de edad, pero hoy visto a la distancia me pareció un tiempo atinado, por más que supongo que los fans en ese momento estaban como ávidos de ver cómo continuaba la historia musicalmente, pero me pareció atinado, digo atinado en el sentido de que eran vientos de cambio en el mercado musical, habían tenido muchísimos problemas comerciales, legales, ¿sí? En la época de Black Sabbath. Black Sabbath era una banda icónica del rock pesado y según ellos mismos, ¿sí? En varias biografías, ellos mismos han dicho que no tenían un euro, bueno, un pound, no tenían una libra esterlina. O sea que era una banda que tenía que replantear, eran artistas que tenían que replantear todo, ¿no? Su carrera, la parte comercial, la parte musical y la parte personal, ¿sí? Que no me voy a extender mucho, pero ustedes ya saben lo que era la vida privada de esta gente, ¿sí? Entonces, era un momento complejo. Por eso remarco mucho tanto este disco como por el otro lado Heaven and Hell de Black Sabbath, porque era un momento como crucial para todos y volvieron todos en grande, ¿sí? Así que, bueno, podríamos extendernos más sobre este disco. Hay muchísimos aspectos a comentar. Bueno, esta etapa, ¿no? Que es una especie de, podría ser un afiche de cine de terror de entre 80s y 70s, ¿no? Tiene todavía esta aura de cine de los 70s. Este es sin ninguna duda mi puesto número 1. Un disco clásico, ¿sí? Clásico, obligatorio si te gusta el heavy metal. Blizzard of Ozzy. Y el puesto número 1, y acá creo que hay una coincidencia, un Alcoyana, como diría un viejo programa de televisión, entre los puestos que elegimos tanto Guido como yo, es para su disco Blizzard of Oz, su disco debut, en el cual está el mítico, legendario, amado, jamás olvidado Randy Rhoads, Bob Daisley en el bajo, Lee Kaplan, baterista que colaboró un montón con Uriah Heep, mejor dicho, que fue parte de Uriah Heep, esa gran banda a la cual le tenemos que dedicar también un top. Y Don Airey, una vez más, haciendo... Don Airey, bueno, sabrán que es tecladista ahora de... ya hace muchísimo tiempo de Deep Purple, que ha colaborado en el Painkiller de Judas, es un músico espectacular, también un músico de sesión, digamos. Y bueno, en este caso tenemos I Don't Know, que abre con I Don't Know, un clásico. Otro tema para destacar, bueno, este creo que es el tema más conocido de Ozzy quizás, o más ganchero seguro, Crazy Train y Mr. Crowley. Bueno, este tema todavía llevaría un poco más a la figura de icono pop, a el mago, a Aleister Crowley, aquel que se empezaría a revisitar su figura a partir de aparecer en la tapa del Sargento Pepper de los Beatles. Gran fanático, por cierto, Ozzy de los Beatles, creo su banda preferida, y esto se nota, ¿no? en algunas baladas que aparecen en los discos, que son como de una velocidad fuera de serie. No estoy con esto criticando a los Beatles, estoy diciendo que hay como una influencia de un rock muy melódico y suave, no es todo palo y a la bolsa. Hay un tema que rememora de alguna forma para mí lo que son aquellos interludios de guitarras de la época de Sabbath con Ozzy, que es Dee. Y me parece un disco, no solo un disco muy, muy copado, sino que es un disco que, bueno, anticipa todo lo que va a ser la carrera de Ozzy Osbourne, termina con un rock and roll al palo. Y Mr. Crowley creo que es uno de los temas más logrados, sin duda creo que es en parte por la letra, que es muy, una palabra que utilizan el tema es muy simbólica, también que generó en su momento mucha controversia con esto que en Estados Unidos se llamó el pánico satánico,
mezclado con el Parental Advisory y esta cosa de los juicios, también otro tema de acá, suicidios, la salida también generó un juicio, y bueno, y Mr. Crowley era el tema de acusar al heavy metal de satanismo, un poco a veces el heavy metal jugaba con esto, si bien a la vez Crowley no era satanista, digo, pero el tema lo que tiene es, por sobre todo, me parece su introducción de teclado de Don Airy, que le dijo a la banda vuelvan en media hora. Cuando la banda volvió había hecho esta introducción que es para el recuerdo, y después una vez que termina toda la parte vocal que es muy, muy atractiva, tanto lírica como melódicamente, viene el solo interminable de Randy Rose, que uno no quiere que termine nunca ese solo, básicamente. Todo eso me parece que, y cómo logra definir esta banda, porque bueno, Ozzy trabajó en términos de banda, ¿no? Es un solista, pero no un solista fatum totum, sino que siempre estuvo rodeado de terribles músicos que aportaron composición, que aportaron un montón de cosas, y bueno, y ahí está un poco la base del éxito, ¿no? La base, no me gusta la palabra éxito, pero la base de lo rico de estos discos de rock de los cuales estamos hablando. Y bueno, también esa misma cosa de aportar, de trabajar en banda, llevó, digamos, un poco a controversias de negocios, como por ejemplo una aberración que sucedió cerca a partir de los 2000, que hay muchas ediciones que cuando uno las escucha, inclusive no sé si en las plataformas, me parece que debe estar esta versión, que es que cuando el baterista de esta primera formación, y creo que no sé si Daisley también, pero le hacen demandas sobre el tema de autorías que ellos participaron y que no se veían reflejadas, o mejor dicho, de no solo autorías, sino también sí, de dinero por el tema de haber estado en los discos, regalías, esa es la palabra que no estaba viniendo a la cabeza, regalías. Se comete la pésima decisión de volver a regrabar partes, la línea de abajo, o casi todas las líneas de abajo fueron regrabadas de vuelta por Trujillo, quien estaba trabajando con Ozzy en ese momento. Trujillo dijo, bueno, no es algo que me gustó hacer, es algo que tenía que hacer porque me lo pidieron mis jefes, digamos. Eh, y bueno, y así lograron resolver a futuro una cosa legal de una forma muy fea, eh, Sharon y Ozzy, que es haber borrado las líneas originales, que como dijo Trujillo, es algo que no me gustó hacer porque no es uno de los bajistas que más me gusta escuchar, y es algo que está perfectamente hecho, digamos, ¿no? Pero bueno, esas cosas que suceden. Después hay que ver, sí que ahí hay que tener un poco de cuidado cuando uno escucha la versión, tratar de ir siempre a la versión original, o de encontrar siempre la versión original, que, que donde va a estar esa frescura, esa magia, que después cuando empiezan a tocar esas cosas, a producir, sobreproducir, a masterizar, a remasterizar, a remasterizar, terminan arruinándose. Ese es el puesto número 1. Y mis bonus, sí, que fue difícil elegir, no de elegir los bonus, sino que hay uno en particular que podría haber sido parte del top 3, ¿sí? Lo que decía antes, si lo hago mañana, este video, es posible que uno de estos dos bonus que voy a mencionar estén en el top 3. Bueno, sin ninguna duda me refiero a la era de Jake Lee, otro guitarrista genial, fantástico, riquísimo, gran compositor,
muy versátil, mostraba como muchas influencias, ¿no? Y se nota en las canciones. Obviamente, bueno, me refiero a el disco The Ultimate Sin y por sobre todas las cosas, Bark at the Moon. Esos son muy bonus. Y el puesto de bonus, podría ser varios, podría ser The Ultimate Sin, podría ser muchos más discos, pero bueno, es para un disco que a mí me encanta y que hace sistema con No More Tears. Es el disco que viene de después, es Osmosis, después sin contar los discos en vivo, ¿no? Ese es Osmosis, el séptimo disco de 1995, donde ya entrados los 90, la banda logró resolver totalmente esa cosa de cómo seguir un sonido vigente sin perder la identidad, eh, pero no aferrándose al sonido de los 80, ese sonido más medioso, más de Guitar Hero, sino que acá lo que hay es un trabajo de producción buenísimo. El disco vuelve a estar producido por John Purdell, como acá lo tengo en el machete, que inclusive compone varios temas. Inclusive hay un tema, My Little Man, si no me equivoco, está compuesto por Steve Vai, porque habían trabajado en maquetas, habían hecho maquetas Steve Vai y Ozzy Osbourne. Después esto terminó como una especie de malentendidos y, y clickbait sobre que había un disco secreto que no habían grabado, que no habían dado a la luz Ozzy Osbourne y Steve Vai. No, bueno, esto lamentablemente no es cierto. Lo que hubo fue un tema de maqueteo y Malin fue el tema que quedó de eso. Y bueno, si uno lo escucha, traten de hacer el ejercicio de imaginarlo con la voz de Vai, la voz de Vai cuando empezó a cantar en sus discos y podría andar, ¿eh? Se nota mucho ahí la mano de Steve. Eh, Wakeman, Michael Borgholm, Dean Castronovo, bueno, una cosa terrible, ¿sabes? Un abuso como de, de, de banda, y Geezer Butler, si algo faltaba, y bueno, Isaac Wilde, que directamente en este disco es una pared, digamos, ¿no? Ya desde el riff inicial de Perry Mason, eh, que si mal no recuerdo ahora el disco, es como que es demoledor. Eh, I Just Went Out, See on the Other Side, acá bueno, de vuelta a la balada, con piano, totalmente... no, perdón, esta no es la balada con piano, la balada con piano es All LA Tonight, eh, pero bueno, tanto los dos temas siguen esa onda de baladas, pero con un toque muy, tanto como Mama y Come Home, un toque totalmente emotivo y fresco, sobre todo, no una cosa así como de tan pasteurizada, ¿no? My Little Man, un temazo. Bueno, el disco para mí es una obra maestra, me encanta y lo recomiendo. Y podría haber estado en mi top 3, sí, podría haber estado en mi top 3, pero quedó afuera porque el top 3 son solo 3 temas.